¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, ayer durante la marcha universitaria se escuchó la palabra de distintos funcionarios del gobierno nacional, ya lo viene diciendo el presidente Milei, donde pone en cuestionamiento, a raíz de la falta de presupuesto universitario, el rendimiento de los estudiantes de las distintas casas de estudio nacionales. Vamos a ver cuál es el rendimiento de los alumnos de la Universidad Nacional de Cuyo, teniendo en cuenta que está posicionada quinta a nivel nacional justamente por el buen rendimiento y está entre las 100 mejores de América Latina. Tomando estos datos del 2024, que son los últimos que tenemos, ingresaron 45.859 estudiantes en pregrado, grado, posgrado, secundario, inicial, primario, enseñanza y en la enseñanza parasistémica. 9.197. Este es el total de estudiantes de todas estas unidades. 9.197 en universitario, pregrado y grado. Y en los egresos, en ese año 2024, fue de 3.899 en el pregrado y grado de la Universidad Nacional de Cuyo. Vamos a ver un detalle más finito por cada unidad académica. El 79% de los estudiantes cursan en el campus universitario, el que todos conocemos, y el 21% lo hace en distintas sedes, el Valle de Uco, el Este, en Río Negro, el Instituto Balseiro. ¿Cuáles han sido los ingresos y egresos de pregrado por facultades? 34.098 ingresos y 2.037 egresos, siempre hablando del 2024. Veamos por unidades académicas. Las áreas de ciencias sociales, 2.188, esto representa un 23,8% de la matrícula, contra 850 egresos. El área de humanidades y artes, 1.784 chicos se inscribieron, 441 egresaron, con las distintas modalidades y carreras. Estamos hablando de ciencias económicas, ciencias políticas y sociales, derecho, instituto de universidad pública, todo eso corresponde al área de ciencias sociales, y el área de humanidades, arte y diseño, filosofía y letra y educación. Veamos las otras áreas también de aprendizaje. En el área de salud, ciencias médicas y odontología ingresaron 498 estudiantes, egresaron 357. En el área básica y tecnología, todo es ciencias agrarias, ciencias aplicadas a la industria, ciencias exactas y naturales, ingeniería, el Instituto Balseiro y el ITU, el Instituto Técnico Universitario, ingresaron 1.033 estudiantes y egresaron 327, el 8,4. Y por último, vamos a ver una que es la más actual. ¿Por qué estamos tomando el 2024? Porque todavía no cierra el 2025, por lo que aún hay exámenes pendientes. Pero sí, la Universidad de Cuyo, la Facultad de Derecho, con su carrera abogacía, tiene estos datos que son muy interesantes. Ha duplicado la tasa de egresos en estos pocos años. Fíjense, en el 2023, 79 egresos, en el 2024, 103, y en el 2025, 184. Esto es porque se está aplicando el Plan 90 para que los chicos tengan mejor rendimiento y efectivamente puedan egresar en tiempo y forma. Y también en las distintas unidades académicas se está trabajando en modificar los planes para ajustarlo también a los tiempos que corren, a las instancias laborales, porque la mayoría de los estudiantes, muchos de los estudiantes, tienen que trabajar y estudiar para poder tener un rendimiento académico. Esta mañana lo hablábamos con Karina y con todo el equipo de producción, parte de lo que pasó con la marcha universitaria, y gran parte del gobierno de Javier Milei y compañía salieron a refutar en los distintos medios de prensa a nivel nacional, los noticieros, en fin, a ver, hay tantos inscriptos, pero los egresados no son los correctos. A ver, el tema de la auditoría, todo eso. Por eso planteamos el tema acá con un interlocutor importante que tenemos ahora para hablar. Por supuesto. Vamos a hablar con el vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo, con Gabriel Fidel, sobre estos temas, porque uno de los cuestionamientos es: todos les pagamos los estudios a muchos chicos que están 10 años para terminar una carrera. Hay que tener en cuenta que hay carreras que son, por ejemplo, como medicina, capaz que de 6 años. Que te demandan más tiempo. Se demandan más tiempo, ciencia política y social, abogacía, bueno, según la complejidad de la carrera que el estudiante defina, ¿no? Y más si tiene que trabajar, claro. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien. Saludarlos. Igualmente, igualmente. ¿Cómo hicimos el planteo esta mañana con Karina? Si viste ayer parte de lo que fueron los medios nacionales,
cada voz del gobierno que salía a hablar de la marcha universitaria, hablaba y decía, no, auditoría, ingresan tantos alumnos y se reciben menos, que esto hay que arreglarlo. Y lo planteábamos con Karina y lo decíamos, a ver, ¿qué está pasando en la Universidad Nacional de Cuyo en base a los números que presentaba Karina? Exactamente, bueno, con estos datos que presentamos, maneras, sí. Prefiero como lo planteó Karina ahora, que es como más serio, con datos, con números, claro, con algo más conceptual, que lo que es la disputa política, lo discursivo y todo lo que por ahí vemos que pasa en Buenos Aires y que en muchos aspectos es ajeno a la vida que tenemos en las provincias, ¿no? Porque la verdad que ahora vamos a hablar un poco de nuestra universidad, pero tenemos muy buenas universidades nacionales, públicas en la Argentina, no solamente la nuestra, que es muy buena, sino que no hay dudas de que tenemos una gran cantidad de grandes universidades en nuestro país y es un orgullo. Sí, y me parece que los datos lo reflejan. ¿Qué le contesta Fidel a aquellos que quieren poner solo la discusión en esto de que es una cuestión política? Porque la universidad pública es para todos, digamos, más allá de los partidos. Y usted fue un hombre que incluso formó parte en algún momento de gobiernos y estuvo como funcionario, pero me refiero a hablarle a la gente en general sobre esta aseveración que muchas veces le quita legitimidad. Claro. En lo personal, a mí haber pasado por la Universidad Nacional de Cuyo me sirvió, y después, bueno, mis estudios de posgrado, pero concretamente pasar por la universidad y ser docente hace 37 años de la universidad, me permitió desempeñarme en lo público y también en lo privado. O sea, a mí el título que me dio me permitió como profesional poder desempeñarme, crecer, formar una familia, digo, como a muchos de ustedes mismos que estudiaron en nuestra universidad, algunos de ustedes. La verdad que hay distintos factores. Nosotros somos una de las universidades que tiene mejores tasas en general, lo cual no nos hace creer que esto es suficiente, porque estamos mejorando y todavía hay mucho recorrido por seguir. Y si tomamos eso que ustedes decían, bueno, cuando uno dice cuántos egresan por año versus la cantidad de estudiantes que tenemos, nosotros estamos por encima de parte de eso que ustedes comentaban. De hecho, hemos crecido en algunos aspectos. Pero para dar algunos datos, cerca de 2.500 nuevos profesionales que tenemos por año, eso que decían ustedes, estamos hablando de alrededor de un 20% que hemos tenido de crecimiento con respecto en los últimos años, y estamos también hablando de que en el último año un 20% de los últimos 5 años pasaron, o sea, de 1954 a 2307. Si nosotros tomamos esto que estamos diciendo para Cuyo, nosotros estamos alrededor de 10 puntos por encima de la media nacional. Con respecto a lo que ustedes decían de la demora en el egreso, bueno, hay múltiples factores. Bueno, primero, a veces se compara con otros países. Recordemos que nosotros tenemos un sistema educativo público que permite ingresar a las mayorías, que es gratuito, que es mucho más inclusivo que en otros países con los que a veces se comparan, que son sistemas de educación elitistas, ¿no? Muy diferente al nuestro. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Claro. La realidad es que la Argentina, hace décadas, la Argentina, mejor dicho, yo diría, eligió desde el siglo XIX la educación pública, gratuita, laica, digo, como un sistema que nos permitió ser lo que somos como nación. Y nosotros somos un país que salió de esta idea que tienen, o de este modelo que tienen por ahí otros países, y tenemos un sistema de educación público que es muy inclusivo y que permite a las grandes mayorías ingresar. De hecho, por ejemplo, si nosotros tomamos un dato, alrededor del 65% de nuestros estudiantes son primera generación de universitarios. El 58% de los estudiantes trabaja, y aquí hay un dato que yo les quiero decir que por ahí tiene que ver también con la demora en algunas carreras. A veces tiene que ver con la situación económica que obliga a nuestros estudiantes que, a pesar de la gratuidad, tienen que trabajar. Claro, tienen que salir a buscar trabajo. Claro, pero tengamos en cuenta esto, la mitad de los que trabajan en tareas afines a su carrera, y muchos de los que trabajan también, el mercado los captura antes de graduarse. Claro. Es decir, entonces, que ¿qué pasa? Yo le podría dar muchas carreras, ejemplos de chicos en las ingenierías, en sistemas, en turismo, en idioma, distintas carreras que el mercado los toma antes porque son muy competentes
Y entonces cuando entran, entonces ahí los chicos empiezan a tener una demora, o sea, por distintos aspectos pueden tener demoras, pero estamos trabajando en eso y ahora se los voy a contar. Sí, eso le vamos a preguntar. Sé que están con el Plan 90 y con la mirada puesta sobre los programas de las distintas carreras, justamente para estos estudiantes que están trabajando y facilitarles la posibilidad entonces de egresar. Bueno, nosotros tenemos distintos programas que tienen que ver con el mejor rendimiento que hemos tenido estos últimos años en lo que tiene que ver con los egresos. Casi todas las unidades académicas, las facultades, han crecido en su tasa de egreso, y nosotros tenemos distintos tipos de programas. Tenemos programas para el ingreso, para mejorar en el tema del ingreso, lo que tiene que ver con la relación del educando, del estudiante con la universidad. Durante su trayectoria tenemos programas como, por ejemplo, TRACES, SAPOE, bueno, son distintos programas que nos ayudan a nosotros a hacer un seguimiento del estudiante y tratar de evitar el abandono. Es decir, nosotros teníamos, y repito, si bien la Cuyo está mucho mejor que otras universidades en lo que tiene que ver con el desgranamiento o el abandono, nosotros tenemos muy buenas tasas en ese sentido. Nosotros estamos trabajando mucho para mejorar el rendimiento académico, para acortar. Hay un programa que se llama SICU, que es el sinceramiento curricular, que tiene también con esto que ustedes también a veces mencionan, que es la duración real, la teórica y la real en las carreras. Es decir, yo entro en una carrera que dura 5 años, pero sin embargo tardo mucho más en graduarme. Bueno, también en ese sentido estamos trabajando ¿para qué? Para que el tiempo teórico y real estén cada vez más cerca. También tenemos un programa que es el SAPOE, que es para detectar y remover barreras de aprendizaje. Trabajamos mucho con los docentes. Hoy les diría que la Secretaría Académica nuestra tiene un muy buen diagnóstico de lo que está sucediendo. Y bueno, lo que estamos buscando nosotros es distintos objetivos. Primero, que funcione bien la universidad en lo que hace la tasa de retención. Nosotros retenemos 8 de cada 10 ingresantes. Es un promedio que supera, pero largamente, el promedio nacional. Sin embargo, como digo, seguimos trabajando en ese sentido. El promedio nacional es del 62%, el nuestro del 86%. Ahora, hay que seguir trabajando. ¿Para qué? Hay que seguir trabajando primero para que la universidad, utilice cada vez mejor sus recursos, que son recursos públicos. Que nosotros podamos acompañar cada vez mejor al estudiante. Que podamos captar la mayor cantidad de estudiantes posibles y a su vez se gradúen en el mejor tiempo posible y también les demos las mejores herramientas. Otro ejemplo podría ser, muchas facultades, carreras, están poniendo titulaciones intermedias. ¿Qué significa eso? Que en muchos casos nuestros estudiantes en la mitad de su trayecto van a poder tener un título intermedio que les va a servir mucho mejor en el mercado laboral y después continuar con los otros estudios. Vicerrector, temas. La marcha... Ustedes ayer también muchos mencionaron se mencionó el tema de las becas. Correcto. El sistema de becas está en un nivel de montos muy bajos. Claro. También nosotros ahí estamos trabajando para ver cómo podemos localmente, y aquí estamos trabajando nosotros con los municipios y la provincia, para ver cómo localmente a nuestros chicos que por ahí no son del Gran Mendoza, cómo hacemos para que la gratuidad, además de la gratuidad, le podamos dar más herramientas. Ayudarlos de alguna manera. Que los ayuden más, porque si vos sos, no sé, de Real del Padre, o sos de Las Catitas, o sos de Malargüe, y tenés que venir y estudiar en el Gran Mendoza, no te alcanza con la gratuidad. Y si sos de una familia que no tiene recursos para mantenerte, hay una gran también disparidad o una injusticia que se genera entre alguien que viene de Gran Mendoza y alguien que vive afuera. Es decir, resumiendo, muchas cosas estamos haciendo, muchas más vamos a hacer, y la realidad es que también un desafío nuestro es que entre el diagnóstico y la ejecución la velocidad sea mayor. Porque el mercado no espera, el mundo no espera, y nuestros estudiantes, los desafíos que tiene la universidad, los tienen que tener, a la mano de lo que ellos necesitan. Bien, pero muy breve. Ayer fue multitudinaria las marchas en todo el país, acá en Mendoza también. ¿Ha habido alguna citación por parte del gobierno nacional para dar algún tipo de respuesta a la baja en el financiamiento universitario? Hasta donde yo sé hoy no ha habido. Repito lo que ayer dijimos durante la marcha: el camino es el diálogo. Logros hay, desafíos aún hay muchos también.
necesidad de trabajar duro en mejorar la calidad de nuestra educación, de tener excelencia académica, los hay, pero no es el camino a la confrontación, no es el camino a esa disputa que se da política entre las universidades y el gobierno nacional. El gobierno nacional tiene que sentarse en una mesa, dialogar con las universidades, si hay temas que hay que resolver, que proponer, que los propongan, pero hoy tenemos nosotros una realidad que es palpable. Los salarios de nuestros docentes y no docentes están en unos niveles más bajos de los últimos años y la realidad nuestra también de funcionamiento es compleja, por eso tenemos que sentarnos en una mesa, dialogar y cuidar lo que funciona bien en la Argentina, que son las universidades y el sistema de educación superior. Muy amable, Fidel. Muchas gracias. Muy amable. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.